Buenas tardes. El siguiente laboratorio es el laboratorio de método integral de error, sintonía controlador PI y PI de optimización. Entonces, pues el control tiene gran demanda en la industria y el desarrollo de controladores que requieren pues tiene gran precisión para mantener una o varias posibilidades de procesos. Entonces, como la solución de un controlador es viable para un proceso determinado, pues se considera que estos controladores requieren un conocimiento amplio en la planta y su tipo de respuesta transitoria, la cual se puede obtener de dos formas. La primera es por medio de la teoría usando ecuaciones diferenciales eh, y las leyes pues describen su fenómeno. La segunda es por medio de un experimento que describe los comportamientos temporal ante un escalón unitario seguido pues de un proceso de identificación como los datos obtenidos de un experimento por métodos numéricos, regresiones u otras estrategias numéricas que definan un modelo matemático. Entonces, eh, pues un controlador PID pues es un dispositivo que permite controlar un sistema de lazo cerrado para que alcance el estado de una salida de referencia por setpoint. Entonces el control PID está compuesto de tres elementos que es proporcional a una acción de control o una compuesta de acción proporcional, integral y derivativa. Entonces, para eso, eh, lo primero que vamos a hacer es una señal de referencia y señal de error, que entonces al aumentar el KI, pues el control integral se suele combinar con el control derivativo y pues ayuda a evitar las oscilaciones del sistema. Lo segundo pues son las saturaciones límites en un controlador. Entonces pues en los sistemas existen limitaciones que reducen a veces la capacidad de controlar o de conseguir respuesta deseada. Entonces se procede a aumentar la acción proporcional y llegar a un momento en el que el actuador pues como está lleno de información pues se satura de información deseada. Entonces aunque se aumente la acción proporcional, pues llegará un momento en que el actuador se satura y no podrá dar más de sí. Entonces en el sistema de control de temperatura la resistencia pues puede suministrar la potencia máxima y el controlador intenta entregar más porque la potencia que intenta conseguir es de acuerdo a la velocidad del calentamiento. Entonces no, el sistema no conseguirá mayor rapidez, pero sí ahí más o menos está en proceso de subida. El modelamiento matemático entonces por control PID está basado en la ecuación desarrollada que puede escoger el modelo de un controlador y pues lo que se hace es utilizar una optimización. Entonces, eh, el objetivo general es implementar como alternativa a un cálculo de diseño de un controlador de metodología basada en cálculo integral IAE y ITAE como la alternativa de cálculo y siendo basada en métodos numéricos para el establecimiento de tablas López y Rovira. Entonces los objetivos específicos, pues calcular los parámetros de acuerdo a la metodología basada en el IAE y el ITAE, calcular los parámetros de acuerdo al método de Singer-Nichols y realizar la implementación. Los aspectos teóricos, pues que el método, utilizar el método integral del error. Entonces en el método integral del error propone utilizar criterios de desempeño de la integral del error por medio de un tiempo que se sea suficiente para eliminar un error de un régimen permanente. Y la ventaja de este método es que considera toda la curva en un lugar, de considerar pues la razón de declino de un cuarto de Singer-Nichols y de Cohen
Q. Entonces esta pues es la gráfica más o menos de cómo tiene que quedar. Y pues en la práctica suele presentarse principalmente el criterio de IAE como la integral del valor absoluto, que tiene esta siguiente ecuación. La ITAE, que es la integral del valor multiplicado por el tiempo, que es esta que está acá, y siendo esta última la más sensible a los errores que suceden después de la perturbación, que el método de sintonía utiliza la ecuación del controlador PID, paralelo clásico, que utiliza esta ecuación. Y por este método también se supone que la dinámica tenga una respuesta de comportamiento en forma de S, es decir, que pueda ser representado por una función de transferencia en primer orden con retardo, que sería esta ecuación que está acá. Y entonces así sería la forma con integrador, con el oscilatorio y con el sigmoidal. Después pues se realiza la sintonía de control PID por vía integral del error, que entonces pues en el trabajo de López de 1967 pues consideró que una perturbación de carga tanto en el principal objetivo, el controlador era pues un rechazo por los disturbios que generaba, o sea por los errores que poseía, y en esta pues fue la protesta que fue numéricamente por medio de algoritmos que se realizó la optimización con el fin de minimizar pues la integral del error, y entonces por esas razones entre el tiempo muerto y la constante del tiempo el factor de incontrolabilidad fue que se le adicionó. Entonces pues el rango de análisis de los factores fue entre 0 y 1 y seguidamente pues las ecuaciones de sintonía, que las ecuaciones fueron A, B, C, D y F, y a partir de eso pues se halló la tabla del control PI, que ahí fue cuando se sacaron los porcentajes de la curva que ya era la siguiente que está acá, que es cuando se utilizó la recta de la tangente del punto de inflexión. Y de acuerdo a eso pues fue que nos arrojó la siguiente gráfica que está aquí. Aquí está la siguiente gráfica. Ahí fue cuando se relacionó con el tipo de controlador P, el PI y el PID. Se sacó por lazo abierto con transferencia. Fue que nos mostró las siguientes tablas, las siguientes gráficas. Por lazo cerrado fue cuando se le cambiaron los valores para que diera mejor estabilidad. Y arrojó las siguientes gráficas. Ahí fue cuando se intentó subir la constante pero generó más interferencia. Y entonces al aumentar o bajar la constante del tiempo derivativo en la integral se genera más interferencia y se vuelve inestable. Esas fueron las gráficas que arrojaron pues después de estarle moviendo las constantes. Después al sacar el lazo cerrado por PIE y PITAE con control PID, se generó las siguientes gráficas. Ahí fue que se le movieron las constantes y estas son las ecuaciones PID de sintonización. Sintonización PI. Y pues en conclusión, pues se puede decir que al aumentar o bajar la constante del tiempo derivativo en la integral, genera más interferencia y se vuelve inestable. La otra conclusión es que con la sintonización se pueden derivar integrantes para así ya hallar un método de caracterización para obtener el valor de las constantes y encontrar la dinámica de proceso en una función de transferencia que modela un sistema. Y para finalizar, pues cabe resaltar que los datos obtenidos comparados con MATLAB y Simulink poseen mejor sintonización con Singer-Nichols. Bibliografía, pues control de automático de automatización y López AM, Miller JC, Smith. Y este sería el laboratorio número 4.